Tito. Ya se mira. Correcto. Te vamos primero con las preguntas pendientes de los capítulos anteriores de Génesis 12 al 16, que, que el énfasis de todos estos capítulos es precisamente el tema del pacto de Dios con Abraham, ¿no? Las cuatro preguntitas, digamos, que habían que parecían muy sencillitas, pero resultaron bastante abundantes en sus respuestas son: ¿qué significa el cambio de nombre de Abraham y Sarai en Abraham y Sara? Segunda, ¿en qué consiste el pacto de Dios con Abraham? Aquí nos vamos a detener para desmenuzar lo más que podamos ese momento del pacto de Dios con Abraham. Tercero, ¿cuál es la relación entre Abraham y Melquisedec en el Antiguo Testamento, según como aparece en Génesis 14, y también entre Melquisedec y Cristo en el Nuevo Testamento, según nos aparece en Hebreos 7? Y la última, ¿quiénes eran los hebreos a quienes está dirigida la carta a los hebreos? ¿Sí? Esos hebreos a quienes el, se está dirigiendo la carta. Vamos con la primera. Tengo aquí varias notas. Quizás no las toque todas, pero acuérdense que al final les envío la presentación para que ustedes revisen a detalle todos los detalles que hay de la respuesta. Voy a tratar de dar las respuestas más rápidas hasta donde pueda, pero para que quede lo más claro. Entonces, ¿qué significa el cambio de nombre de Abraham y Sarai en Abraham y Sara? Respuesta: los cambios de nombre tienen un propósito teológico, no solo narrativo. Es decir, hay una intención de Dios en revelarnos eso y no solamente un adorno de la narración. Hay algo que Dios quiere comunicarnos al, al haber dejado por escrito este asunto del cambio de nombre. Los nombres en la Biblia son mucho más que solamente identificación de alguien, como en nuestra época que el nombre solamente es para identificar. En la Biblia no. En la Biblia el nombre indicaba sí su identidad primeramente, pero también el propósito para el cual esa persona nació o la tarea que Dios le encomendaba en su vida. También tiene que ver con un llamado especial que Dios les hace para realizar algo, o también tiene que ver con una transformación espiritual de la persona. Entonces vean lo que el nombre en la Biblia significa. No es nada más como decimos, ¿no? Una manera de identificar o un sustantivo meramente, sino es mucho más. De ahí es tan importante cuando hablamos de el nombre de Dios, no solamente es, es para escribirlo cómo es su nombre, sino tiene que ver con quién es Él, por qué se revela, cuáles son sus características y mucho más. No, cuando la Biblia menciona el nombre, tiene que ver con mucho más que solamente las letras que componen, digamos, su identidad. Los cambios de nombre, que es a lo que nos estamos refiriendo, más conocidos ocurren en momentos clave del desarrollo del pacto de gracia. Es decir, cada que ustedes vean un cambio de nombre, hay que pensar que ahí hay algo nuevo que Dios va a revelar acerca de su pacto. Y cada uno de estos cambios tiene una función específica en la historia. Hay al menos cinco de los más notorios que podemos ver. Hay algunos más, pero voy a mencionar estos cinco. Abraham es cambiado, Abraham en Abraham. ¿Cuándo se dio este cambio? Cuando Dios formalizó el pacto con él como padre de multitudes. Ahorita vamos a ver un poquito el detalle. Sarai a Sara. ¿Cuándo se dio este cambio? Cuando Sara se convierte en madre. Acuérdense que era estéril. Hay un cambio ya en su estado, en su situación, y en ese momento cambia de Sarai a Sara. Jacob, su nombre es cambiado por Israel, cuando lucha con Dios y es bendecido como cabeza de las 12 tribus. Pero en el Nuevo Testamento también encontramos de manera a lo mejor no tan precisa como en el Antiguo, pero nos da a entender la misma idea del Antiguo. Simón es cambiado por Pedro en un momento clave, cuando Jesús lo designa como testimonio apostólico, no solo a él, sino a los demás,
pero de alguna manera a él como representante de los demás. Y Saulo después es cambiado a Pablo, aunque no hay un momento específico en la narración bíblica que nos diga que fue cambiado su nombre, sí empezamos a notar cómo al principio él mismo se llamaba Saulo, pero después se empieza a llamar Pablo. Y este cambio simboliza ese momento en que su misión cambió y dejó de ser un perseguidor de la iglesia y empezó a ser un predicador de los gentiles. Entonces vean que el nombre o el cambio de nombre tiene que ver con algo más que solo decir la persona cambió, sino también con la misión que tiene esa persona a partir de ese momento. Eh, en el caso de Abraham, y es el que nos incumbe ahorita, Abraham solito significa padre enaltecido, es decir, es padre en un sentido de patriarca, en el sentido de jefe de una tribu, y de lo que habla aquí el nombre Abraham es de un padre que tiene mucha reputación, alguien que está en alto, alguien que es muy reconocido. Y Dios decide cambiarle de Abraham a Abraham. Chequen que la palabrita Ab de Abba viene de padre, de ahí viene Ab, Abba. Abraham, Abraham, Abraham. Y aquí significa, ya Dios no quiere que sea solo un padre enaltecido, sino para cumplir la promesa que le dio de que iba a tener un hijo, le cambia el nombre y le dice, no, vas a ser padre de multitudes. Esto es, le está ratificando ahí a Abraham que su misión cambió a partir de que su hijo iba a nacer. ¿Ven? Ya no es meramente un patriarca, aunque no tenía hijos, pero que era muy reconocido, sino a partir de ese momento ya es realmente un padre de alguien, no solo de Ismael, sino también de Isaac. Entonces, en ese momento su nombre es cambiado. Y ahí está el texto en Génesis 17, dice, ya no llamarás tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Sí? Ahí está el... Este cambio marca la confirmación de Dios con Abraham de su pacto. De Dios promete hacer de él una gran nación. ¿Sí? El hecho de que Dios le cambie el nombre le está asegurando a Abraham que de verdad lo que le dijo, de él saldrá toda una nación. Iba a ser padre de multitudes, de muchos. Entonces señala en este momento un nuevo llamado, una nueva visión, una nueva identidad y un nuevo destino redentor en el plan de Dios. Vean que este cambio no es meramente solamente para que ya se cambiara su nombre en el registro civil, sino tiene que ver con que el plan de Dios da un avance más en todo su diseño. Es determinante lo que sucede con Abraham con respecto a la fase anterior con Noé. En Noé, el plan de Dios se revela con toda la creación, pero con Abraham ya específicamente está en un hombre y en un hijo. Ya este plan redentor de Dios general ya se va concretando más ahora en una persona, en un hijo, ¿no? Ya no es algo totalmente, por eso decimos, ya no es un pacto universal, ya pasaron los dos pactos universales, que fue con Adán y que fue con Noé, ahora ya es un pacto más concreto y comienza con una familia. Todavía no es una nación, pero es a Abraham que se le promete que va a ser padre de una nación. Entonces ya aquí estamos viendo cómo el plan divino de Dios de la redención se va concretando. Y vean lo interesante de Saraí. ¿Qué significa Saraí con la I al final? La I al final en hebreo significa, es el adjetivo posesivo en español, mi princesa. Es decir, Sara era propiedad de alguien, era princesa de alguien. Es una forma posesiva. Y Dios, vean la importancia que tiene esto, le quita esa I, ya no es posesión de nadie, y la deja solamente con princesa, así genéricamente hablando, de una forma universal. Ella no es propiedad de alguien, ni tiene su función, ni su tarea, ni su misión dependiendo de alguien, sino en sí misma ella ya tiene su propia misión, es princesa, es esta idea de
ella tiene un lugar especial de Dios, porque de ella saldrá esta simiente tan esperada desde los anteriores aspectos del pacto que fue con Adán y con Noé. Entonces, ya le dice, Dios le dijo a Abraham, a Sarai tu mujer, ya no la llamarás mi princesa, sino la llamarás Sara. Vean, el texto no se lo dirige Dios a Sara, se lo dirige a Abraham. Ya no le puedes llamar mi, ahora será solamente Sara. Y este cambio en el nombre de Sara es que ella va a ser madre de reyes y naciones, como la nueva Eva, como Eva, madre de todos los vivientes, pero aquí en este caso ya se apunta a más de vivientes, a naciones. Ya no es madre de vivientes, sino madre de, al ser princesa, implícitamente da a entender reinos, da a entender naciones. Entonces ella es madre de reyes y naciones. Es decir, lo mismo, con Sara se amplía su tarea, hacer la, la nueva Eva, pero en un sentido más avanzado del pacto, ya pensando en naciones. ¿Sí? Entonces, vean la importancia que tiene esto. Aquí les dejo varios datos de los cambios de nombre de Jacob, de Simón, de Saulo, de Josué. Josué antes, no sé si han leído Josué, el que hizo la conquista, se llamaba Oseas y fue cambiado su nombre a Josué. Y ya después veremos esto. Aquí les dejo los datos para que ustedes los revisen. Solamente quiero llegar a lo que les había comentado la vez anterior, ya más afinado. El nombre de Abraham fue cambiado por Abraham. Se le añadió una letra, la letra Hei. Esta letra Hei es parte de las cuatro letras que son el nombre de Dios. Y entonces lo mismo pasó con Sarai. Le quitaron la I final, que es Yod, y le pusieron la Hei, la misma que le pusieron a Abraham. En ambos casos, esta letra es injertada o se añade el nombre. ¿Cómo entienden esto los judíos a partir de que ellos hablan en hebreo, de que ellos saben el sentido de cada letra? Esto lo interpretan como una señal de que Dios está entrando activamente en sus vidas y en sus propósitos de vida. En la gramática hebrea, la letra Hei está asociada con el soplo, con el aliento, con la vida. Simbólicamente representa el aliento divino, así como cuando Dios sopló vida en Adán, como si Dios se involucrara nuevamente en la vida de Abraham y de Sara de una manera especial, diferente. No sé si ustedes al entender esto están recordando justamente lo que Jesucristo hizo con los discípulos cuando sopló y les dio el Espíritu, y lo que Cristo hace con nosotros cuando al creer en Él nos da su Espíritu y somos nueva criatura, tenemos un nuevo nombre. Esta es la idea. No solamente cambia nuestra identidad, sino cambia nuestra misión, cambia nuestro propósito en la vida. Y a eso se refiere este cambio de nombre. No fue necesario hacerlo con todos los personajes bíblicos, porque lo que le decía la vez pasada, es como si yo quisiera, pues le voy a meter una H a mi nombre para que tenga sentido. No, porque nosotros, por Cristo y en Cristo, Él es el que nos da a nosotros toda nuestra nueva identidad. Entonces ya no necesitamos de manera literal cambiarnos el nombre, sino Él nos dio ya un nombre nuevo. El Apocalipsis, los que ya terminamos Apocalipsis la etapa pasada, recordarán que hay varias partes de Apocalipsis que dice, y nos dará un nombre nuevo, que solamente Él y nosotros sabemos. Entonces esto es muy interesante para recordar que este efecto que nos presenta aquí Génesis al principio con Abraham y Sara, nos los pone como ejemplo de lo que sucede en términos de la persona, de su identidad, de su llamado, de su propósito, de su cambio de rumbo, pero también nos recuerda que es lo mismo que hace Dios con nosotros, aunque ya no haya necesidad de cambiarnos de nombre o ponernos otra letra. Entonces vean que todo el Antiguo Testamento, recordemos, es sombra, el Nuevo Testamento es cumplimiento.
Y aquí ya vemos, véanlo de una manera interesante en sus personas. El día que creímos en Cristo, Dios sopló, puso la Hei en nosotros, sopló su aliento y a partir de ahí somos nuevas criaturas, tenemos un nuevo nombre. Entonces esto es bonito llevarlo en ese sentido. Aquí les dejo más datos de esto para que ustedes lo lean ya con calma. Yo creo que con esto que comentamos ya se da un poco la idea de la importancia que tiene que el nombre de Abraham y de Sara hayan sido cambiados y porque ellos iniciaron una nueva etapa en el pacto de gracia, de pasar de lo universal con Adán y Noé a pasar ahora a lo familiar y nacional. Porque acuérdense que aunque se conocen como pacto nacional, el pacto de Abraham todavía no es una nación, es un hombre y una familia, es un hombre y una mujer iniciando algo nuevo, van apenas a iniciar una nación. Entonces podríamos decir que es nacional, pero en su etapa primitiva que es la familia. Y aquí entramos a la segunda pregunta que dice, ¿en qué consiste el pacto de Dios con Abraham? Aquí les dejé también muchísimos elementos para que ustedes revisen después, pero quiero tocar los más importantes. Podría parecer para nosotros muy repetitivo que a cada rato en varios capítulos, desde que leímos desde el 12 hasta ahorita que llevamos el 20, en varios momentos, y estableció Dios su pacto con Abraham. Y uno lo leería y si lo leemos así rápido, podríamos decir, pues es que eso ya lo había hecho, ¿por qué lo vuelve a hacer? No, pareciera que está repitiendo el texto varias veces lo mismo. Pero leyéndolo con detalle, veremos, y es lo que quiero yo aquí presentarles, que más bien en cada momento que Dios habla con Abraham, se incrementa o se revela algo nuevo del pacto. Es decir, la primera vez que Dios se reveló a Abraham, no le dijo todo, sino un poquito, pero la segunda vez le aumentó otro poquito. Y aquí volvemos a notar esta manera en que Dios actúa por amor a nosotros, dándonos dosificadamente su revelación para que vayamos entendiendo paso a paso, como niños, qué es lo que Él quiere de nosotros y para nosotros. Entonces, en la primera etapa, podemos decir, aquí les voy a poner rápidamente, son, hasta ahorita serían ya 7 etapas en la cual Dios mostró en qué consistía su pacto con Abraham y nos faltaría una que la vamos a leer en el capítulo 22, me parece, que es la última parte de la etapa, para que ya teniendo las 8 etapas veamos en qué consiste completamente el pacto de Dios con Abraham. Pero aquí vamos a mencionar las 8 etapas para que vean que en cada momento gradualmente Dios le fue revelando nuevas cosas a Abraham. Entonces, todo esto hay que sumarlo para entender en qué consiste el pacto de Dios con Abraham. La primera etapa, Dios llama a Abraham y le da una promesa, es algo inicial. Eso está en Génesis 12. Abraham tenía aproximadamente 75 años, lo llama para que salga de Ur hacia una tierra que le va a mostrar. ¿Sí? Lo único que le dice es vete de tu tierra y le da la primera promesa. Te haré una gran nación. Recuerden, en ese momento Abraham sin hijos y ya tenía la promesa de ser una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. También le dice, ya van dos, primero gran nación, luego que lo bendecirá. Tercera, serás bendición para otros, porque le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, lo primero que Dios le dice a Abraham es, haré de ti una nación, te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hasta ahí va el pacto. Entonces aquí inicia formalmente el pacto de gracia con Abraham, solamente que hay que recordar que todo fue por iniciativa de Dios. Es el pacto de Dios que hace con Abraham. Aquí ya el lector empieza a sospechar cuál es ese que él llama su pacto y que lo está estableciendo con Abraham, ¿no? Y también un lector más agudo diría,
si Dios ya tenía un pacto antes de empezarlo a revelar con Adán, con Noé, con, ahora con Abraham, ¿con quién lo hizo? Porque un pacto implica dos partes. Entonces ya entran estas sospechas a la hora de leer ese pacto que Dios ya tenía, que hay que entender con quién lo hizo y que ya estamos esperando como lectores que Dios nos diga con quién lo hizo, pero que ahora se lo está revelando a Abraham. Inicia así, con este momento de gran nación, bendición para él y bendición para todas las familias de la tierra. La segunda etapa va a ser precisamente cuando Abraham llega a Canaán. El primer lugar que Abraham pisa ya en la tierra de Canaán, que es llamado Siquem. ¿Se acuerdan que les mencioné ese lugarcito que va a ser muy... Tenemos que recordarlo porque vamos a ver muchas cosas que suceden en Siquem, pero ahí Dios le revela algo más. No es lo mismo que le dijo allá, aunque parece lo mismo. Si leemos rápido, va a parecer que le está repitiendo Dios lo mismo, pero no. Le dice Dios, el nuevo elemento es: a tu descendencia daré esta tierra. Vean que esa palabrita de a tú ya es algo concreto, ya no es algo universal como en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ya le dice, a tu descendencia daré esta tierra, ya hablando de Canaán. Y hay algo concreto. La revelación de Dios con Abraham ya avanza un poquito más y ya se ve algo más concreto en un descendiente de Abraham y esa tierra que Abraham está pisando. Entonces aquí ya el nuevo elemento de la promesa es que ya hay una herencia concreta, pero todavía a futuro, todavía es promesa. Todavía se le dice a Abraham en Siquén que va a suceder, todavía no ha sucedido. La tercera etapa de esta promesa que va siendo ampliada, esta revelación que Dios va dosificándole, es cuando se separa de Lot. Recuerdan ese momento donde Lot escoge las mejores tierras y se va, y Dios le dice, sube y observa al norte, al sur, al este, al oeste, y le dice, todo esto, esta tierra se te dará a tu descendencia, y hay un nuevo elemento: para siempre. Eso no se lo había dicho Dios anteriormente. Aquí Dios le da un nuevo elemento a Abraham con categoría de eternidad. Ya no solo se le promete a Abraham algo concreto, temporal, en su descendencia en esa tierra, sino Abraham está viendo que esta promesa va más allá. Es algo eterno, es temporal y eterno. Y este es el nuevo ingrediente que se le da, y aparte se le añade que su descendencia será como el polvo de la tierra y como las estrellas del cielo. Aquí hay elementos nuevos de si la descendencia tendrá esa tierra para siempre. También se le indica a Abraham que no va a poder contar su descendencia, es decir, que lo que se le está prometiendo a Abraham no es solamente para sus hijos inmediatos, es algo mucho más grande que lo que Abraham puede contar y ver. Entonces vean cómo ya el pacto va aumentando. Abraham tiene que ir sumando todo lo que Dios le ha ido indicando para que se pueda ver con claridad. Y nosotros como lectores también, para ir viendo con claridad todo lo que significa el pacto. Entonces aquí lo que se introduce es que hay una duración eterna, ya entra la palabra eternidad, y la promesa se amplía a algo de multitud, incontable. ¿Sí? La cuarta etapa se da en Génesis 15, cuando Abraham ya tiene 85 años. Dios le reafirma sus promesas, establece el pacto, pero hace un rito de sangre que lo vimos la vez pasada. ¿Qué nuevos elementos? Ahí es donde Abraham se queja de que no tiene hijo. Ahí es donde Abraham dice, ok, ya creí todo lo que me dijiste, pero no tengo hijo. ¿Cómo va a suceder esto? Y entonces Dios ahí establece el pacto con un rito de sangre, nuevo elemento, y Dios le promete a Abraham un hijo propio. ¿Por qué? Porque recuerdan que Abraham ya había creído lo anterior, pero él estaba pensando que posiblemente Dios iba a cumplir su promesa con su siervo, con su mayordomo de Damasco, Eliezer. Y aquí Dios le dice, no,
va a ser un hijo tuyo, un hijo propio. Y entonces Dios le ratifica esta promesa ya todavía más concreta en un descendiente propio de Abraham, haciendo, cuando Abraham hace este altar y Dios pasa como antorcha de fuego. Y esta es una señal importante que ya la vimos, que es Dios quien se compromete él consigo mismo de cumplir este pacto. Dios pasa solito en medio de las dos partes, Abraham no pasa. Es decir, esto que le está prometiendo Dios depende completamente de Dios mismo. Entonces, también en ese momento se le da la promesa de heredar la tierra en su parte temporal y le dice ahí a Abraham de dónde a dónde va a abarcar. Recuerden que Abraham tiene que ir sumando así como nosotros. Ahí en ese momento le dice va a abarcar desde el río Éufrates hasta el río Nilo y le da delimitación, pero ya le había dicho también que sería para siempre, pero ya le había dicho también que hasta donde alcanzara a ver su vista, pero ya le había dicho también que sería una multitud. Sin embargo, aquí empezamos a notar estos dos elementos, lo temporal que Abraham tiene que entender, pero que va unido a lo eterno. Y entonces también es aquí donde Dios le revela que a raíz de que se durmió, iba a tener aflicción en su pueblo, su descendencia iba a tener aflicción en Egipto por 400 años, pero que también habría liberación porque Dios es fiel a su pacto. Entonces aquí, ¿qué nuevo elemento vemos en esta cuarta etapa? La unilateralidad del pacto queda clara, solo Dios jura cumplirlo por sí mismo. Y es ahí donde se nos revela que Abraham es contado como si fuera justo por su fe. El justo por la fe vivirá. Es decir, justificados, somos declarados justos por la fe. Es ahí donde se nos da esta gran revelación. No es Abraham el perfecto, es Abraham el justo por su fe. Y entonces esa es la clave que va a utilizar tanto Pablo como Santiago para aclarar bien en qué consiste la doctrina de la salvación. La salvación no es por obras, no solo en el Nuevo Testamento, desde siempre, desde que Dios llamó a Abraham, siempre ha sido por la fe. Y ahí queda este versículo, el versículo 6, como señal anticipatoria de esta gran doctrina de la salvación. En la quinta etapa nace Ismael, pero nace justamente porque Sara es la que se quiere adelantar y quiere, aquí notamos que sí creen en la promesa, pero consideran que hay que hacer algo por ellos mismos. No han comprendido que es Dios quien juró por sí mismo y Él es el que estableció el pacto, sino es como cuando nos pasa a nosotros que pensamos que en ciertas promesas tenemos que nosotros ayudar a Dios. En este caso, está en Génesis 16, Abraham ya tiene aproximadamente 86 años y es propuesta de Sarai, no es propuesta de Abraham, es ella quien le propone a su sierva Agar, la egipcia, para que tenga un hijo con él y es Ismael. Dios no aprueba el plan humano. Aquí vemos otro elemento nuevo. Dios no aprueba ese plan humano. Sin embargo, Ismael va a ser bendecido, pero les recuerda tanto a Abraham como a Sara que él no es el hijo de la promesa que Dios le reveló a Abraham de que un hijo suyo sería quien recibiría la tierra y quien sería bendición para las naciones. O sea, Ismael es hijo de Abraham. Él podría haber ocupado ese lugar porque ya cumplía el requisito. El problema que Abraham presentó en la anterior etapa era que él no tenía un hijo. Bueno, ya lo tenía, pero aquí Dios le aclara, pero no es él. Él será bendecido, pero no es él. No es algo que tú tienes que hacer, Abraham, es algo que Dios va a hacer. Y era lo impensable, porque Abraham ya estaba siendo cada vez más viejo y era imposible cada vez más. Y Sara no podía tener hijos porque era estéril. Justo Dios lo que le quiere mostrar es que su plan redentor no depende de ningún esfuerzo humano,
depende totalmente de él mismo en su juramento, en su pacto, en su plan. Y entonces este episodio, esta quinta etapa, nos revela esta tensión que hay entre la fe en la promesa y la tentación que siempre tiene el ser humano de colaborar con Dios en esto que Dios ha prometido por sí mismo y por su propio nombre. Es decir, la autosuficiencia humana. Un poco o mucho parecido a esta idea de Adán y Eva en el jardín de que seréis como dioses. O algo tú puedes hacer para ayudar a Dios, algo tú puedes hacer para llegar a lo que Él presenta, ¿no? Es un poquito la idea y aquí vemos que aún en medio de este intento humano, Dios no lo rechaza, lo bendice a Agar, bendice también a Ismael, pero le aclara que no es por ahí donde él va a cumplir su promesa. Y llegamos entonces a la sexta etapa, que es justamente aquí cuando se le cambia de nombre y se le da la señal del pacto. Es en Génesis 17 que leímos esta semana. Abraham tiene aproximadamente 99 años. Era imposible ya quizás tener hijos tanto para él como para Sara. Dios aparece de nuevo y establece un signo visible para el pacto, algo nuevo que no había sucedido. Dios le dice a Abraham, le cambia de nombre, le dice que ya no le llame más a Sara así, sino le llame Sara, y establece la circuncisión, es decir, algo sangriento, algo que tiene que ver con sangre, establece la circuncisión como señal del pacto eterno para Abraham y todos sus descendientes. Cabe aclarar que aquí en este momento Adán de casi 100 años es en ese momento que él se circuncida, no se circuncida de niño. Él ya estaba grande cuando Dios le dice que esa va a ser la señal visible de su pacto. Vean la diferencia con la señal visible del pacto de Noé. Era un arco iris, no había nada sangriento, era en la creación. No se le pide a Noé hacerse algo él ni a nadie de sus descendientes. En este desarrollo del pacto se le pide a Abraham, no a Sara, a Abraham, que él haga una señal en su propio cuerpo, en la parte más íntima, y es algo sangriento, para que él mismo recuerde que Dios va a cumplir su pacto. Era la señal visible del pacto de Dios, de que él cumpliría su promesa de que su descendencia y que esa tierra sería. Entonces, véanlo, aunque la señal es sangrienta, era la manera íntima y profunda de que Abraham y todos sus descendientes recordaran que todo lo que Dios prometió, él lo va a cumplir por su propio nombre y a pesar de nosotros, no porque nosotros lo merezcamos o porque nosotros seamos buenos, es por él mismo. Eso significaba la circuncisión. Y circuncida también a Ismael, que tenía como 12 o 13 años. Todavía no nace Isaac. Entonces es en este momento que Dios avanza más el pacto, ya no solamente es la promesa, sino ahora hay una señal visible en el cuerpo de los varones, en el cuerpo de todos. Y le dice Dios que todo varón de su casa a los 8 días debe de ser circuncidado. Entonces, esta señal, esta circuncisión, viene a ser una identificación íntima. No era visible para los demás, era visible solo para quien la tenía. El que la tenía sabía que sí llevaba la señal del pacto, la señal del pueblo del pacto o no. Y los responsables de que esto sucediera eran los padres a los 8 días de nacido. Eran los padres que deberían de preocuparse porque este niño estuviera dentro de este pacto de Dios. Y es por eso que era tan importante a los 8 días, para que fuera menos doloroso que el niño fuera circuncidado. Cabe aclarar que esta costumbre todavía se sigue en los judíos, en los islámicos, incluso en algunos cristianos, pero no olvidemos que esta señal visible del pacto en el cuerpo es en la época de Abraham, cuando apenas Dios estaba empezando a revelar su pacto. Cuando llegamos a Cristo,
ya la señal visible del pacto ya no es nada sangriento, es agua en el bautismo y pan y vino en la comunión. Esas son las nuevas señales visibles del pacto. Entonces, no tiene caso, a eso me quiero referir, seguir practicando eso, porque eso fue en esta época primaria cuando Dios iniciaba la revelación de su pacto con Abraham y le estaba dando a conocer poco a poco los elementos para identificar no solamente la promesa que Dios daba, sino quiénes iban a estar o participar de esa promesa. Entonces, en la séptima etapa, la confirmación y nacimiento de Isaac, Abraham tiene 100 años y Dios confirma en persona, se presenta. Acuérdense que hay 3 ángeles que llegan y se presenta en persona, 2 ángeles continúan su camino hacia Sodoma y un ángel se queda platicando con Abraham. Y si seguimos leyendo y entendemos que ese ángel de Jehová era Jehová mismo, Dios se presenta con Abraham y le revela que Sara dará a luz un hijo. Sara se ríe, ¿sí? ¿Se acuerdan? Porque escucha afuera de las tiendas, pero lo cierto es que queda embarazada y a la vuelta de un año, ¿cómo avanza este pacto? Que ahí Dios le dice, a la vuelta de un año Sara tendrá un hijo. Llegó el momento clave, concreto, específico de la promesa que Dios le había hecho desde que salió de Ur de los Caldeos. Entonces, aquí, ¿qué elemento nuevo se revela? Que Dios es fiel para cumplir su promesa, aunque Abraham y Sara estuvieran en la situación menos posible de tener un hijo. Es justamente este gran milagro. El nacimiento de Isaac es un milagro por todos lados, no es un esfuerzo humano. El nacimiento de Ismael es bendito por Dios, pero fue a raíz del esfuerzo humano o de la situación natural de un hombre y una mujer. Pero en el caso de Abraham y Sara fue un milagro en todos los sentidos y era lo que Dios quería mostrarle a Abraham, que todo lo que él está desarrollando en su pacto es algo que viene de Dios y el esfuerzo humano no, o sea, no es por obras, es por fe. Hay que creer en la promesa de Dios porque Dios es fiel y va a cumplir todo lo que ha dicho. Entonces, lo nuevo en esta séptima etapa del pacto es que se reafirma cuál es el linaje de la promesa y aunque todos los hijos de Abraham quedan bajo el pacto, la promesa de la simiente de este hijo que nacería para derrotar a la serpiente y en quien Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, venía de la línea de Isaac. Ahí digamos que podemos decir, hasta ahí vamos en nuestra lectura en cuanto al pacto. Entonces vean que no basta con solamente leer y decir qué bonita la vida de Abraham y Sara. Hay todo un desarrollo hermoso del pacto de Dios en cada etapa y que vamos a llegar a la octava en esta semana cuando leamos el Génesis 22, de una vez se los adelanto, ese gran momento de la prueba suprema cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su muchacho, a su único hijo de él y Sara, a ese que era el de la promesa. Dios le va a pedir que lo sacrifique. ¿Cómo entender este momento? Pero además, ¿cómo confirmar que este hombre de verdad lo que lo movía, a pesar de sus debilidades y sus errores, era su fe, su confianza plena en que Dios, si se lo pedía, él lo iba a ofrecer, porque Dios, si ya le había dado a un Isaac, le podía dar otro. Podía Dios hacerlo. O si él sacrificaba a Isaac, Dios podía resucitarlo. ¿Cuál era o sea, vemos aquí ya la fe de un Abraham viejo, pero una fe templada, bien colocada. Es hasta este punto que Dios lo lleva. Abraham obedece por fe y Dios revela un elemento más en el pacto. Provee un cordero sustituto para que Isaac no sea sacrificado y en vez de Isaac es sacrificado el cordero.
¿sí? Vean lo interesante que se da en una ocasión un predicador dijo estas palabras. En el momento que Abraham iba a derramar o a lanzar su mano sobre su hijo Isaac y el ángel le dice, detente, es como si Dios hubiera hecho una pausa de un padre que con todo su amor iba a sacrificar a su hijo por obediencia a la promesa y al pacto que Dios le había dado, y que más tarde un padre que no es Abraham iba a ofrecer a su propio hijo por ese mismo pacto para que fuera bendición de todas las naciones. Este predicador nos hacía ver cómo Dios aquí ya estaba diciéndole a Abraham, Isaac, en esta sombra, en este anticipo de un padre ofreciendo a su hijo por un pacto, pero Dios le dice, no, habrá un cordero sustituto. Pero cuando sucedió ese gran momento en la cruz, Dios ofreció a su Hijo por amor a nosotros, por amor y fidelidad a su pacto, para que de esa manera ese Cordero sustituto que era Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por medio de él el pecado y la muerte fueran vencidos y el pacto de Dios fuera cumplido de manera plena. Entonces, este momento en la cruz ya está anticipado aquí en Génesis 22. Esta semana que lo leamos, léanlo con ese amor, con ese entusiasmo, con ese cariño de ver que ya estaba aquí revelado, aunque un lector que no ha leído el Nuevo Testamento no va a poder ver la conexión, pero gracias, démosle a Dios que nosotros estamos viendo el Antiguo Testamento con la luz del Nuevo Testamento y podemos entender que desde aquí ya Dios estaba indicando lo que un día sucedería más adelante. Y por si fuera poco, en el mismo lugar, porque no olvidemos que en ese monte Moria que vamos a leer, donde iba a ser sacrificado Isaac, en ese mismo monte se construyó después el templo y en ese mismo monte, porque Jesús fue crucificado afuera del templo, ahí Cristo fue crucificado, en la misma zona, la misma región. Son muchos elementos que hay, pero solo quería que viéramos este pacto de Abraham, en qué consiste. Ya podemos ver toda la magnitud de este pacto. Aquí les puse un cuadro comparativo para que vean cómo fue desarrollándose ese pacto y qué elementos Dios va revelando en cada movimiento, para que vean todo lo que abarca este pacto de Abraham. Yo espero que con esto hay más cosas que podríamos decir. Todo esto aquí se los pongo para que ustedes lo revisen, pero lo importante es que vean que ya en Abraham se había dicho que todas las naciones serían benditas en su simiente. Ya se había dicho que iba a ser eterno. Ya se había dicho que iba a haber una gran multitud. Es decir, todo lo que pasó después con Cristo, que Él es la simiente de Abraham, dice Gálatas. Pablo se atreve a decir, cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, Pablo dice, no dijo en tus simientes en plural como si hablara de mucho, dijo, sino habla en singular, tu simiente. Y esa simiente en singular, dice Pablo, es Cristo. Esta es la maravilla cuando leemos el Antiguo, ya teniendo de luz el Nuevo Testamento. Entonces, ya aquí les repito, les dejo todo esto para que ustedes vayan viendo más acerca de en qué consiste el pacto de Dios con Abraham. Y vamos a llegar a la parte de Melquisedec. ¿Cuál es la relación entre Abraham y Melquisedec en el Antiguo Testamento y Melquisedec y Cristo en el Nuevo Testamento? Bueno, después de rescatar a Lot, Abraham regresa y es recibido por Melquisedec, rey de Salem. Recuerden, Salem es el mismo lugar donde después se construyó Jerusalén. Es tierra de los jebuseos. Los jebuseos son descendientes de Canaán. No significa que Melquisedec sea descendiente de Canaán, pero Melquisedec vivía ahí y era rey ahí y era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué nos está indicando?
que ya ahí había alguien antes de Abraham que adoraba a Dios y era sacerdote de Dios. Ya existía la fe en el Dios Altísimo antes de que Abraham llegara a esa tierra. Lo mismo que pasó cuando llegaron Josué y todos a Jericó y encontraron que ya había ahí una mujer que creía en el Dios de Israel. Entonces, veamos, este elemento es muy interesante. Es llegar y descubrir que ya hay alguien que adora al Dios Altísimo, pero para Abraham todavía algo mejor. Ese alguien es sacerdote, no es cualquier, era rey y sacerdote, algo muy, muy difícil porque o se era rey o se era sacerdote, y eso lo vamos a ver después en todo el Pentateuco. No se podía ser los dos, ya que eran de dos tribus diferentes la descendencia, los sacerdotes de Leví y los reyes de Judá. Pero aquí encontramos anticipadamente, antes de que existieran tribus, que Abraham se encuentra con un hombre que es rey y sacerdote del Dios Altísimo, y no solo lo encuentra, Abraham lo reconoce como mayor que él porque le da los diezmos. Es decir, Dios aquí nos está diciendo que hay un tipo de sacerdocio del orden de Melquisedec, diferente al tipo de sacerdocio que se va a desarrollar más adelante de la familia de Leví. Es decir, no es primera vez en la Biblia que se habla de sacerdocio cuando llega el libro de Levíticos y se escoge la tribu de Leví para que sean los sacerdotes y Aarón el primer sacerdote, el hermano de Moisés. No es ahí. Encontramos ya aquí, en tiempos de Abraham, una primera línea de sacerdocio, la de Melquisedec. Pero curiosamente, y contrario a lo que hemos visto, no se menciona de qué familia es, de qué linaje, de qué descendencia, y esto es muy extraño, porque cada que la Biblia va a hablar de alguien, lo primero que hace es presentar su genealogía. Cada que la Biblia presenta un nuevo personaje, lo primero que hace es indicar de dónde viene su linaje. Y aquí se nos presenta a Melquisedec sin indicarnos de dónde viene, cuál es su genealogía, y esto es lo que va a usar luego el rey David para hablar del tema en un salmo, y posteriormente el libro de Hebreos para indicar que Cristo es sacerdote del orden de Melquisedec, no del orden de Leví, porque el gran cuestionamiento que se hacía después de Cristo es cómo puede él ser sacerdote si él no es de la tribu de Leví, él es de la tribu de Judá. ¿Cómo puede ser rey y sacerdote? Pues la gran respuesta que Pablo encuentra está aquí en Melquisedec, que es justamente que hay un rey y un sacerdote llamado Melquisedec, y él tiene una línea diferente a la de Leví, y es de esa línea a la que pertenece Jesús, donde no hay genealogía, es decir, no hay principio ni hay fin. Esto va a ser interesante como lo toca Hebreos, porque lo vemos como importantísimo, porque podríamos pasar la narración rápidamente porque solo aquí se menciona, no se vuelve a mencionar Melquisedec, y lo único que se nos dice es que Abraham le dio el diezmo y Melquisedec lo recibió. Es decir, Abraham se colocó justamente en un lugar de menor al de Melquisedec. ¿Y cómo entender esto cuando Abraham es el padre de todas las naciones de la promesa? La única manera que Pablo va a encontrar es que justamente Abraham reconoció que había alguien mayor que él. Esto es lo que van a utilizar luego en el Nuevo Testamento para decir, sobre todo cuando los judíos se sentían orgullosos de ser hijos de Abraham y que les recordaran que alguien mayor que Abraham había, que era Melquisedec, y fue mucho antes de que hubieran tribus y mucho antes de que naciera Leví, y que de esa orden es Cristo. Entonces es por eso que el Salmo va a ser tan enfático en decir que eh, juró Jehová, dice el Salmo 110, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Este salmo podría parecer extraño a la hora de leerlo, a la hora de ponerlo en la Biblia, porque en esta época de los salmos, que era el reinado de David, de Salomón, indicar que había otra orden de sacerdocio diferente a la de Leví podía parecer una profanación o una blasfemia. Sin embargo, es aquí en el Salmo 110 donde se vuelve a mencionar a Melquisedec como un sacerdocio para siempre, un sacerdocio eterno. Y es este salmo que va a utilizar el libro, la carta a los hebreos, para indicar que precisamente Cristo es de la orden de Melquisedec y no de la orden de Leví. Entonces, aquí ya vemos esta relación. ¿Qué podemos concluir de esto? Pues que la figura de Melquisedec anticipa, es una sombra, es un anticipo de quién iba a ser Cristo como rey y sacerdote eterno. Ya en esta narración tan rápida de Abraham con Melquisedec, vislumbra lo que Cristo va a hacer como rey y sacerdote de la Jerusalén, no de Salem, de la Jerusalén celestial. Entonces podemos otra vez encontrar cómo el plan de Dios es perfecto, este pacto que Dios va mostrando y administrando y dosificando, tiene un hilo perfecto colocado en su Hijo Jesucristo. No hay nada puesto en el texto al azar. Todo indica y lleva a Cristo. Cristo está revelado, reflejado en el Antiguo Testamento y todo apunta hacia Él, y es por esto que todos los escritores del Nuevo Testamento van a concordar en que Él es el cumplimiento de toda la ley y de todos los profetas. Entonces, Melquisedec es una figura de Cristo. No podemos asegurar que Melquisedec haya sido Cristo. Algunos lo aseguran, yo no sé, no puedo asegurarlo, pero sí podemos asegurar que Melquisedec fue un prototipo o una figura, un anticipo de lo que sería Cristo más adelante. Entonces, aquí también les dejo algunos datos interesantes acerca de esta relación entre Melquisedec y Jesús, pero también entre Abraham y Melquisedec. Y terminamos con la última pregunta de quiénes eran los hebreos a quienes está dirigida la carta a los hebreos. Y podemos decir que el nombre hebreos puede parecer un anacronismo, es decir, puede ser que la carta alguien dijera está fuera de tiempo, los hebreos fueron muy en tiempos de Abraham, pero en la época del Nuevo Testamento, la mayoría del pueblo de Dios se llamaban simplemente judíos porque la única tribu que había permanecido era la de Judá, y recordemos que se dividió el reino y solo permaneció el reino de Judá, de ahí que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar mayormente la palabra judíos. Sin embargo, las tres palabras que ya hemos mencionado, judíos, israelitas y hebreos, todavía se usaban en la época del Nuevo Testamento. Aunque cada una apareció en diferente época, Hebreos apareció primero en esta época de Abraham, los descendientes de Eber o los que pasaron el río, evoca a una época antes de que se formara el pueblo. Israelita evoca a una época cuando ya el pueblo se había configurado con las 12 tribus, y judío evoca a la época cuando ya solamente quedaba la tribu de Judá. Bueno, aunque cada una de las palabras se refiere a diferentes épocas, en el Nuevo Testamento las tres palabras se siguen usando precisamente con connotación diferente. Pablo mismo usó, hay un momento en que Pablo se llama a sí mismo hebreo de hebreos, pero también se dijo a sí mismo, soy judío criado en esta ciudad. Es decir, ambos términos, judíos y hebreos, coexisten en el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo podemos entender los tres? Judío del reino de Judá, y se refiere, usaban este término para indicar solamente a los que habían permanecido dentro de la zona y dentro del reino después del exilio de Babilonia. Es decir, cuando se utilizaba la palabra judío, siempre estaba en relación con la provincia de Judea y el templo. Cuando se utilizaba la palabra israelita,
se hacía mención a las 12 tribus y a todo el reino completo antes de que se dividiera y fueran exiliados en Babilonia, pero se seguía usando justamente porque había muchos israelitas que habían regresado o se habían combinado con otros pueblos, pero que aún seguían recordando sus raíces, pero no eran judíos. Entonces también se utilizaba el término israelita en la época del Nuevo Testamento. Pero el término hebreo se utilizaba justamente para hacer referencia a esa época antes de ser una nación de donde venían los descendientes de Abraham. Y aquí podemos notar que muchos preferían este término justamente para salir de este cuadro tan riguroso de los judíos y recordar que más allá de una sola tribu o una sola provincia, la promesa fue hecha a Abraham justamente antes de que hubiera una nación y cuando todavía era forastero. Entonces, es por eso que es tan interesante que la carta se llame a los hebreos y se remonte hasta este inicio y no sea llamada la carta a los judíos ni la carta a los israelitas para no reducir digamos, su distribución o su mensaje a solo un grupo, sino llevarlo a todos los que descienden de Abraham. Entonces, esto es bien interesante porque no, la carta a los hebreos fue llamada carta a los hebreos, si ustedes se dan cuenta y leen toda la carta a los hebreos, no hay ningún momento en que la misma carta diga que se llama carta a los hebreos. Este nombre así se le puso y ya en el siglo II así se conocía y precisamente fue puesto de una manera intencional para que la carta fuera abierta a todos los descendientes de Abraham, más allá de las fronteras de Judea y más allá de las fronteras la misma, del mismo imperio romano, a todo aquel que se supiera descendiente de Abraham. Entonces es por eso tan interesante el que la carta se haya llamado a los hebreos y por eso la carta va a tocar estos temas que son desde esa época. El sacerdocio levítico de Aarón va a tocar el tema de Melquisedec, va a tocar el tema del tabernáculo, del templo, va a tocar el tema del éxodo y del desierto, precisamente porque está evocando una época anterior a la época antes de lo que en ese momento eran los judíos. Entonces, vamos hay otros datos aquí que hay, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Me gustaría escuchar